Buenos días, hermanos. Muchas gracias por permitirme entrar una vez más a sus hogares. Esta es la primera Iglesia Bautista de Orlando presentando su escuela bíblica dominical hoy domingo 26 de diciembre de 2021. Hemos estado hablando sobre un tema, profecías que apuntan a Jesús. Hoy el título de la lección es Salvador que vino a nosotros, y el pasaje bíblico se encuentra en Lucas capítulo 2 del versículo 4 al 12 y los versículos 16 al 20. Hay una pregunta que quisiera hacerles a ustedes en este momento antes de entrar a la lección en sí. ¿Hay alguna decisión que quisiera poder cambiar? ¿Ha habido alguna decisión en su vida que usted ha querido cambiar o quisiera cambiar hoy? Piense en esto mientras estamos en la lección de hoy. Un comentario sobre esto diría aquí lo siguiente. C.S. Lewis en su libro Mero Cristianismo escribe lo siguiente. Aquí estoy tratando de impedir que alguien cometa la verdadera insensatez que a menudo se comete al decir de él, comillas, estoy listo para aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios, cierre comillas. Eso es lo único que no deberíamos decir. Esa es la única decisión que no deberíamos tomar para después arrepentirnos de ella. Un hombre que fue simplemente un hombre y que dijo las cosas que Jesús dijo, no aplica a un gran maestro moral. O era un lunático o un hombre ambiguo. Usted debe hacer su elección. Este hombre fue y es el Hijo de Dios, o de lo contrario fue un loco o algo peor, o puede caer a sus pies y llamarle Señor y Dios. Pero no seamos condescendientes con ninguna tontería acerca de que era un gran maestro humano. Él no ha dejado esa opción abierta para nosotros. Él no tuvo esa intención. Entonces, ¿por qué es importante que Jesús sea Dios o no? La razón más importante por la que Jesús tiene que ser Dios es que si Él no es Dios, su muerte no habría sido suficiente para pagar el castigo por los pecados de todo el mundo. Solamente Dios pudo pagar ese castigo infinito. Jesús tenía que ser Dios. Jesús tuvo que ser hombre para que pudiera morir. La salvación está disponible solamente a través de la fe en Jesucristo. La deidad de Jesús es la razón por la que Él es el único camino de salvación. Leeré para ustedes Juan 14, 16, un versículo que los cristianos conocemos mucho. Juan 14, 6. Juan 14, 6 dice lo siguiente. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí Jesús establece quién es el camino por el cual transitar en la vida, la verdad en la cual creer y la vida eterna que Él da a todo aquel que cree en Él. Pero hay una cosa importante, cuando Él dice en el versículo, y nadie, es decir, ninguno, va al Padre sino a través de mí. ¿Qué nos dice la lección en su primera parte en Lucas 2, 4, 7? Leamos ahí. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando allí ellos, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre
porque no había lugar para ellos en el mesón. Hay en estos versículos cosas muy importantes. José fue desde Nazaret a Belén a empadronarse junto con María, puesto que se había decretado un censo. Estando allá, llegó el tiempo para dar a luz. No había lugar donde quedarse ni había lugar donde estar. Tuvo que dar a luz y acostar al niño en un pesebre. Vamos a hablar más adelante lo del pesebre. Muchos quizás están equivocados en pensar en esto del pesebre. Un comentario. José y María salieron de Nazaret en Galilea y se dirigieron a Belén, la ciudad de David en Judea. José tomó esta decisión porque él era un descendiente de David. ¿Y por qué María fue a Belén? Porque ella también era descendiente de David y debían ser empadronados en la ciudad de David. No se puede dejar de sentir cierta emoción cuando se lee este pasaje bíblico sencillo e históricamente preciso, que contiene en sí mismo una gran verdad espiritual. César Augusto estaba intentando convertirse en sí mismo en un dios con minúscula y quería ser reconocido y adorado como tal. Había firmado una ley de impuestos que había obligado a un hombre y a una mujer campesinos residentes en Nazaret a viajar a Belén para inscribirse y pensar que aquella mujer llevaba en su vientre el Hijo de Dios. Aquellos esfuerzos de César Augusto de divinizarse a sí mismo fracasarían y actualmente nadie le venera. Pero aquel niño que estaba en el vientre de María es hoy adorado por muchos de nosotros que la reconocemos como nuestro Salvador. César Augusto fue simplemente un instrumento en las manos de Dios para cumplir la profecía. Dijo la profecía que dijo el profeta Miqueas en el capítulo 5, versículo 2. ¿Qué nos enseña este pasaje? En el nacimiento de Jesús disfrutamos la autoridad de un rey. En 2 Samuel 7:16, Dios le promete a David, y se hará afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esto está en 2 Samuel 7:16. Pero, ¿cómo cumple Dios su promesa profética? En Lucas 2:47 notamos eventos relacionados con el nacimiento de Jesús. El versículo 1 dice, y José subió a Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Aunque José no era el padre del niño, Lucas deja en claro que también provenía de una descendencia dinástica del rey David. El Salvador sería linaje real por esta situación, descendiente del rey David. Repito, tanto José como María descendían de David. Por lo tanto, el Salvador sería de linaje real, descendientes del rey David. Pero su reinado no tendría fin, a diferencia de los reyes, o a diferencia de César Augusto, que dictaba ese decreto, que terminaría con su muerte. El reinado de Jesús no tendría fin. Esto nos asegura una cosa: mientras los edictos de los reyes expiraban cuando el rey moría, la salvación que Jesús ofrece no termina, porque Jesús es el Rey eterno. Por lo tanto, una vez que alguien es salvo, siempre será salvo. Belén se destaca por ser el pueblo del nacimiento del rey David. Lo podemos ver en Ruth 4:22 y 1 Samuel 16:1-13. Vamos a ver 1 Samuel 16:1-13. O los primeros versículos de Samuel 16. Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl,
habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Es lo que le indica Dios a Samuel. De la ciudad de Belén, porque de sus hijos me he provisto el rey. De la ciudad de Belén sería el rey. Por el pasaje este de 1 Samuel 16, 1, 13, podemos leer que fue David el elegido. Hoy día, por causa del crecimiento de ambas ciudades, Jerusalén y Belén, casi se juntan, estando separadas porque Belén está bajo el control de las autoridades palestinas, mientras que Jerusalén está bajo el control del gobierno de Israel. La Biblia dice, pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Esta fue realmente una profecía notable. Todo lo sucedido fue dispuesto por Dios. Si alguien hubiese tratado de disuadir al César de su proyecto o de limitar sus efectos para evitar que las mujeres embarazadas tuviesen que viajar, seguro que el César hubiera insistido en la validez de dicha ley pensando en los beneficios económicos que beneficiarían a sus ejércitos y en su bienestar personal. Bueno, todo aquello pasó y ya no existe, incluido el César. En el Medio Oriente, los difuntos eran envueltos de pie a cabeza con una tela como de gasa delgada, sin nada más a la mano. María envolvió a su bebé en pañales, tela normalmente reservada para la muerte de una persona. Con pañales, María inmovilizó al niño con el fin de protegerlo del clima y de algún contratiempo accidental. La mención de los pañales enfatiza la vulnerabilidad del bebé que dependía del cuidado de sus padres. Vale decir aquí que María y José tuvieron, o más bien no tuvieron un lugar adecuado donde alojar, a pesar de que María estaba embarazada, próxima a dar a luz, y tuvieron que refugiarse en una cueva que era el pesebre de las ovejas de ese tiempo, que los pastores pastoreaban alrededor. Pastoreaban ovejas de los sacerdotes. Y en esas cuevas las ovejas daban a luz. Las ovejas preñadas daban a luz. Y los pastores tenían unas telas, porque los pastores debían revisar las ovejas que nacían. Si no tenían ninguna falla, si no tenían, eran sin ninguna falla, entonces los protegían antes de soltarlos a que caminaran. Los que sí nacían con fallas, los dejaban para que se reunieran con el rebaño. Pero a estos que nacían sin manchas, sin máculas, sin nada, entonces ellos tenían unas telas para envolverle los pies. Le envolvían las 4 patitas. Después de ello es que las dejaban salir. Porque recuerden ustedes que para un sacrificio, para perdón de pecados, el animal debería ser sin mancha, sin ningún rasguño, sin ninguna falla. Entonces los pastores que pastoreaban el rebaño de los sacerdotes estaban obligados a proteger a los animales que nacían totalmente sanos. Y como digo, le envolvían sus piernitas con tela que ellos tenían en la cueva para que no se racuñaran cuando iban caminando. Hermanos, en una cueva de esas nació Jesús, en un pesebre, que no es un pesebre como el que vemos, adornado con pañales, no, era un pesebre, hermano,
donde comían los animales. A eso se llama pesebre. Quizás si alguien en el campo vio eso como donde comen los animales. Ese es un pesebre que se denominaba en ese tiempo. Y Jesús fue, hermanos, envuelto en uno de esos pañales, porque Jesús era sin mancha, sin mácula. El corderito que protegían el corderito que protegían los pastores, lo protegían para el sacrificio, para perdón de pecados, según la ley. Jesús nace en ese lugar y es envuelto en uno de esos pañales, porque era el Cordero de Dios sin mácula, que pronto sería el que moriría por nuestros pecados. Ahí está la significación, el significado eterno de ese pesebre. Por último, vemos que María acostó a su bebé en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. José trató de alquilar un albergue, pero no había lugar. Esto no quiere decir que había odio hacia la pareja. Lo más probable es que por causa del censo la posada estaba llena de otros que también estaban siendo empadronados. Sin tener familia inmediata que los hospedara, María y José se refugiaron en un establo, que generalmente eran cuevas, no construidas, hermano, sino cuevas. Y María acostó a su niño en un pesebre, el lugar donde comen los animales. Un comedero para animales domesticados. Así cumplió Dios su palabra a David. Vamos a una segunda pregunta. ¿Qué fue lo que le hizo considerar a Cristo como su Salvador? Esa es una pregunta para usted. ¿Qué fue lo que le hizo considerar a Cristo como su Salvador? Cada uno de ustedes debe tener una respuesta, ¿verdad? Variada, siempre diferente, de una persona a otra. Algo fue lo que nos hizo considerar a Cristo como nuestro Salvador. La predicación, el escuchar un mensaje, leer la Biblia, muchos casos. Bueno, vamos a leer lo que dice la segunda parte de la lección, que este pasaje está en Lucas. Ahora vamos al Nuevo Testamento, Lucas 2, 8, 12. Había pastores en la misma región. Recuerden que yo le dije que esos pesebres era el lugar donde los pastores llevaban las ovejas para parir. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David. No nombra Belén aquí, en la ciudad de David, un Salvador, puesto que los pastores sí conocían todo eso, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Para eso era un lugar común para los pastores. A lo largo de la historia, hermanos, se han anunciado grandes acontecimientos que han llenado de alegría a la humanidad. Sin embargo, el nacimiento de Jesús debe considerarse como el más grande y glorioso de todos los tiempos. En estos versículos, un ángel hace el anuncio del nacimiento de Jesús, y en estos versículos podemos ver por qué su nacimiento es el más grande anuncio de todos los tiempos. Si nos damos cuenta, el anuncio no se dirige a los reyes o príncipes o personas de importancia, sino a unos sencillos pastores. Desde el principio, el nacimiento de Jesús fue humilde. Nació en un pesebre, creció en una aldea insignificante de Israel, Nazaret. La mayor parte de su ministerio lo desarrolló en Galilea, una región de gente pobre. Murió y fue enterrado en una cueva que no era de su propiedad. Y todo esto ocurrió porque siempre se identificó con los más desposeídos, aquellos que estaban
sin esperanza. Por esta razón, la noticia de su nacimiento es la más grande porque trae buenas nuevas a los desposeídos. Aquellos que por alguna razón se encuentran sin esperanza deben saber que un día nació la esperanza del mundo, cuyas palabras dan respuesta y descanso. En Mateos 11:28 Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El nacimiento de Jesús provocó la proclamación angelical. Esos son los versículos 8 y 9 que leímos. El evangelista Lucas describe los cambios en el cielo la noche en que Jesús, el Mesías esperado, nació. En el versículo 8 Lucas continúa: había pastores en la región. Hay indicaciones de que alrededor de Belén el reinado y quizás el sacerdocio mantenían rebaños y manadas de animales, tal como les conversé anteriormente. Esto tiene sentido al recordar que en tiempo de solemnidad o fiesta nacional, miles de animales podían ser sacrificados, tal como la ley lo exigía en esos tiempos. Bajo esta posibilidad, los pastores mencionados aquí serían empleados del establecimiento político y religioso de Jerusalén. Pero esto no elimina la posibilidad de que los pastores fueran hombres humildes que pastoreaban manadas propias o de dueños en Belén. Lucas dice que los pastores velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. En el versículo 8 lo dice. Israel reconocía 4 vigilias. Como información, aquí vamos a ver, comenzando al caer el sol, cada una de 3 horas, más o menos. La primera vigilia era de 6 de la tarde a 8:59 de la noche. La segunda era de 9 de la noche a 11:59 de la noche. La tercera era de las 12 de la noche a 2:59 de la mañana. Y la cuarta de las 3 de la mañana a las 5:59 durante el amanecer. Nos enseña el pasaje también que el nacimiento de Jesús proclama su ministerio singular. El ángel describe 3 honores al niño. Primero, Salvador. Jesús afirma que Él vino a salvar al pecador. Veamos Mateo 18:11 para leer un versículo de la palabra de Dios. Mateo 18:11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Ese era su carácter salvador. Segundo, como Cristo, usando la palabra en griego que es equivalente a Mesías, el ungido de Dios. Cristo es el ungido, el Rey de Reyes. Primera de Timoteo 6:15. Vamos a leer Primera de Timoteo 6:15. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el Cristo. Y en tercer lugar, el Señor, asentando su divinidad e igualdad con el Dios Todopoderoso. El ángel describe la señal comprobando la veracidad del anuncio. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Como ya hemos observado, todas las circunstancias relacionadas con el nacimiento milagroso apuntan al propósito de Dios de salvar al mundo pecador. David fue ungido rey de Israel. Lo vimos en 1 Samuel 6:13. Pero Cristo fue ungido como Rey de Reyes. Lo leímos ahí en 1 Timoteo 6:15. Finalmente lo nombra el Señor, asentando su divinidad e igualdad con el Dios Todopoderoso. También nos enseña el pasaje lo siguiente: el nacimiento de Jesús es una gran noticia porque fue anunciada por ángeles. Su anuncio fue glorioso
porque sus mensajeros eran seres celestiales. Ya anteriormente los ángeles habían anunciado el nacimiento a algunos hombres importantes como Sansón y Juan el Bautista. Pero aquel día Dios decidió no solo anunciar el nacimiento de su hijo a través de un ángel, sino también es que expresó el motivo de gran gozo para la humanidad a través de un coro de ángeles que anunciaban lo glorioso de ese evento. El nacimiento de Jesús es el anuncio más grande de la humanidad porque nos anuncia la venida del ser más maravilloso y extraordinario que la humanidad podría esperar. El ángel anunció a los pastores que el niño que había nacido era especial por 3 razones. Como ya dije antes, nuestro Salvador, solamente a través de él el hombre puede encontrar el perdón de sus pecados. Solo a través de Cristo podrá encontrar el perdón de sus pecados. Es Cristo el Mesías, el ungido de Dios, anunciado por la ley y los profetas en el Antiguo Testamento. Y finalmente su título es Señor y es exclusivo para Dios y por tanto Jesús es Dios. Otra pregunta, hermanos, para que ya vamos a la tercera parte de nuestra lección. ¿Qué decisiones ha tomado porque Jesús es su Salvador? O más bien, ¿qué decisiones ha tomado después que Jesús es su Salvador? ¿Qué decisiones? ¿Qué cambios? O usted puede observar qué cambios en su vida, en su razonamiento, en sus emociones, en sus expresiones, en sus palabras. ¿Qué cambio? ¿Qué decisiones ha tomado porque Jesús es su Salvador? Vamos a leer la siguiente parte de la lección. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José, estos fueron los pastores, y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Los pastores rápidamente llegaron al lugar, puesto que ellos conocían dónde estaban los pesebres y en los lugares que posiblemente podía estar. Un comentario aquí. Otras obras de Dios son para su gloria, pero la redención del mundo es para su gloria en lo alto. La buena voluntad de Dios al enviar al Mesías, Jesús, trajo paz a este mundo inferior. La paz es puesta aquí para todo lo bueno que fluye a nosotros desde que Cristo asumió nuestra naturaleza. Dicho fiel es esto, avalado por una compañía incontable de ángeles y bien digno de toda aceptación, que la buena voluntad de Dios para con los hombres es gloria a Dios en lo alto y paz en la tierra. Como decía hermano, los pastores no perdieron tiempo, se fueron presurosos al lugar. Se satisficieron y dieron a conocer por todas partes acerca de este niño, que él era el Salvador, el Cristo, el Señor. María observaba cuidadosamente y pensaba en todas estas cosas que eran tan buenas para vivificar sus piadosos afectos. Debemos ser librados más de los errores de juicio y práctica si sopesáramos más plenamente estas cosas en nuestro corazón. Aún se proclama en nuestros oídos que nos es nacido un Salvador, Cristo el Señor. Esta debe ser buena nueva para todos los seres humanos. ¿Qué nos enseña este pasaje? El nacimiento del Salvador en el mundo necesita ser anunciado. Después de verificar la noticia, los pastores salieron por las aldeas para compartir el mensaje con todas las personas. Ellos fueron los primeros evangelistas, hermano. El mensaje era y es simple: ven y ve al niño en el pesebre, pues él es la señal del amor de Dios por ti. Habiendo verificado con sus propios ojos el nacimiento milagroso del Señor y Salvador, el Cristo, Lucas continúa.
dieron a conocer. El asunto aquí es que inmediatamente salieron del establo para compartir las noticias con los habitantes de Belén. Lucas dice que los pastores compartieron lo que se les había dicho acerca del niño. No dice que guiaron a la gente al establo para que presenciaran el milagro. El énfasis está en la proclamación del Evangelio. Las noticias que compartieron era que el Salvador de Dios habría nacido al mundo. Los pastores de Belén fueron los primeros evangelistas y tuvieron éxito en su misión. Lucas continúa, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. El nacimiento del Salvador es algo para experimentar en lo personal. Ayer el mundo celebra el nacimiento de Jesús. Pero el nacimiento de Jesús, que es el Salvador, es algo para experimentar en lo personal, en el corazón de cada ser humano. María guardó todo lo que se decía de su hijo en su corazón, y no solo lo de esa noche. Lucas plantea que María meditaba sobre el significado de su hijo a lo largo de su vida. Dios nos llama a ser renovados en nuestro entendimiento para adquirir la mente de Cristo y comprobar la buena voluntad de Dios para nuestra vida. Leamos Romanos 12, Romanos capítulo 12. Repito, Dios nos llama a ser renovados en nuestro entendimiento para adquirir la mente de Cristo y comprobar la buena voluntad de Dios para nuestra vida. Así pues, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, inteligente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese es el llamado que hace la palabra de Dios a cada uno de nosotros. Lucas termina con algo importante. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Los pastores dejaron a sus rebaños, pero no permanentemente. Después de haber compartido las buenas nuevas con sus vecinos, regresaron a sus responsabilidades. El celo por proclamar el Evangelio no nos libra para ser irresponsables. Pablo dijo, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Por otra parte, estos humildes pastores cumplieron el Salmo 126:6 al pie de la letra, volviendo a su rebaño, con regocijo, trayendo sus gavillas, su cosecha. Como conclusión, amados hermanos, podemos decir de esta lección, cuando el Verbo se hizo carne, lo que leíamos en Juan capítulo 1, versículo 1, se hizo carne, puso en movimiento el plan divino que afectaría a toda persona que ha vivido, que vive y que vivirá. Con su nacimiento y su resurrección, Jesús haría posible nuestra salvación, pero no como algo automático. Después de todo, nosotros también tenemos un papel importante, pues la decisión de recibir al Señor es únicamente nuestra, únicamente de usted. No deje que la incertidumbre inicial ni el temor te roben la bendición de descubrir al Salvador tal como la Biblia lo revela. El Evangelio son las buenas nuevas del nacimiento del Salvador, Cristo Jesús, para todo el mundo. Gracias, hermanos, por estar presentes en esta lección de escuela dominical tan hermosa. Deseo para ustedes un feliz año nuevo. Algo distinto. La historia es un incesante volver a empezar. Dice José Luis San Pedro, deberíamos vivir tantas veces como los árboles, que pasado un año malo,
echan nuevas hojas y vuelven a empezar. Hijitos míos, dice Juan en primera de Juan, esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Si alguien ha pecado, vuelva a empezar, pida perdón y vuelva a empezar. Ahí se hace claro este pensamiento de este escritor. Deberíamos vivir tantas veces como los árboles, que pasado un año malo echan nuevas hojas y vuelven a empezar. Otro pensamiento de C.C. Cortés dice, se alcanza el éxito convirtiendo cada paso en una meta y cada meta en un paso. Empecemos este nuevo año leyendo la palabra de Dios, paso a paso. Un programa de lectura anual es conveniente utilizarlo para leer la palabra de Dios día tras día, paso a paso, para meditarla y escudriñarla. Que ese sea nuestro deseo en este año 2000, en este próximo año 2022. Feliz año nuevo, hermano. Gracias por estar presente. Recuerde que nuestro templo está en 7100 Curryford Road, Orlando, Florida, 32822. Nuestro teléfono desde lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde es el 407-482-9000. Vamos a orar para terminar esta escuela dominical. Gracias te damos, amado Dios, en esta mañana. Hemos transitado alrededor de tu palabra, hemos conversado a través de ella. Hay muchas cosas que se pueden decir, mi Dios, hay muchas cosas que se pueden meditar de estas palabras, de esta lección que hemos escuchado hoy. Amado Dios, que Cristo viva en nuestros corazones día a día. Gracias porque Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Te damos gracias por este momento. Yo te ruego por cada persona que vea este programa para que la presencia tuya a través de Cristo se haga posible. Oro en el nombre amado de Cristo, nuestro bendito y eterno Salvador. Gracias, hermano. Hasta el próximo domingo.